Buenas tardes, profesor Martínez. Yo soy su alumno de primer ciclo de la Facultad de Ingeniería de Alimentos, de la carrera de Ingeniería de Alimentos, Carlos Vicente. Y el tema que me tocó exponer a mí es sobre las teorías del origen del universo. Yo sé que este tema no tiene mucho que ver con nuestro curso que es Química General. Sin embargo, es muy importante conocer y saber el origen de nuestro universo. Es un tema muy interesante y muy importante. Empezando con una breve introducción, ¿verdad? Preguntándonos cómo se originó el universo y más importante aún, cómo se originó la vida. Podemos ver que desde los primeros hombres que descubrieron el fuego, desde los hombres que edificaron con sus propias manos las pirámides de Giza, podemos ver que desde las embarcaciones que utilizó Colón para llegar hasta América, hasta la Revolución Francesa, el industrialismo moderno, la máquina de vapor, los ferrocarriles, las diferentes guerras, los conflictos territoriales actuales en el mundo. La humanidad siempre se ha hecho la pregunta, ¿no? La humanidad siempre se ha hecho la pregunta de cómo se originó el espacio. Eh, el espacio que ocupa la Tierra y cientos de planetas y galaxias junto, junto al avance científico durante el siglo XIX y el siglo XX se han formulado teorías fundamentadas que hoy tratan de persuadirnos y de explicarnos sobre cómo se ha originado nuestro cosmos. Por lo cual mi exposición va a tratar de profundizar en revisar los principales modelos cosmológicos que se tienen del universo. Eh, Empezando por nuestra señora. Ahí es nuestro cosmos. La figura del fondo cósmico que luego lo vamos a ver. Albert Einstein se planteó la siguiente cuestión. La velocidad en todo el universo es constante. Eh, Hay que ver más en el pasado, ¿verdad? En la física clásica del señor Isaac Newton, medimos el tiempo exactamente igual, sea cual sea el observador, o el espacio. La distancia y el tiempo son absolutos en la física clásica, independientemente si el cuerpo está en movimiento o está en reposo. Los relojes, por ejemplo, los relojes no tendrían que cambiar si los llevamos en cualquier punto del espacio. Si los llevamos acá, los llevamos aquí o los llevamos aquí. No tendrían por qué cambiar. Sin embargo, Albert Einstein descubrió que el tiempo y el espacio no son absolutos, ni independientes. Antes de Einstein, concebíamos un universo como un espacio y tiempo absolutos, inmutables y separados de la materia.
La relatividad general, publicada por Einstein en 1915, nos propone que el espacio y el tiempo forman un único tejido, al que bautizó como el espacio-tiempo. El espacio-tiempo. Eh, con una geometría determinada, ¿verdad? Son como unos tipos de celdas. Por la materia, la energía que presentan, ¿no? Tienen que intervenir mucho la materia y energía en el espacio-tiempo. Eh, Estas ecuaciones permitieron, eh, por primera vez en toda la historia, describirnos un universo dinámico y no un universo estático, como se creía durante siglos. Nos dio la idea de un universo dinámico el cual es capaz de expandirse o de contraerse, y en vez de uno estático, como ya lo he dicho anteriormente. Luego, en el año 1922, el matemático Alexander Friedman, en el año 22, resolvió la ecuación de Einstein, de su libro de la teoría de la relatividad general. Lo resolvió, pero sin esa constante, la constante cosmológica. Eh, Alexander Friedman lo resolvió, proponiéndonos un universo en expansión, un universo dinámico. La siguiente persona, el sacerdote belga Georges Lemaitre, en el año 1927, se dio cuenta de que el universo observablemente se está expandiendo. Vamos a ver sus antecedentes, ¿no? Georges Lemaitre se dio cuenta que al retroceder en el tiempo, las galaxias y la materia conjunta deberían de haberse concentrado en un volumen cada vez más pequeño, hasta llegar a un único punto que originó todo. Un único punto que originó todo. Lemaitre nos especulaba, que toda la energía del universo se había empaquetado en una sola unidad, a la cual él bautizó como el átomo primitivo. Aunque aquella propuesta en su tiempo fue totalmente rechazada por la comunidad científica y la comunidad cosmológica, incluso Einstein y Eddington, que son físicos de la época, se resistieron a las ideas de Lemaitre. Años más tarde se fue popularizando, y el término que, gracias a Fred Hoyle, que él apodó la teoría de Lemaitre irónicamente como Big Bang. Hoy sabemos, hoy nosotros sabemos que aquella teoría de Lemaitre es el inicio de la cosmología moderna. Por ello, y de la cosmología del Big Bang. Por ello también es, en muchas otras cosas, considerado el padre del Big Bang. Luego, en el 29, Edwin Hubble, astrónomo estadounidense, observó un telescopio que la luz de las galaxias distantes, observó un telescopio en donde la luz de las galaxias distantes presentaba un corrimiento rojo, o conocido como redshift. Las líneas espectrales de los elementos
estaban desplazados hacia longitudes de onda más largas de lo habitual, que nos indicaban que las galaxias se están alejando de nosotros. Cuanto más era la distancia de la galaxia, más era el corrimiento y más era su velocidad de alejamiento. Antes de Hubble, las ecuaciones generales de la relatividad de Einstein ya no presentaban un universo en expansión, junto a los trabajos de Friedman. En la actualidad, ese es el corrimiento rojo. Podemos visualizar que si nosotros lanzamos un objeto al espacio, puede ser una pelota, podemos observar que la pelota se va desplazando hacia arriba y la pelota a su vez se va comprimiendo. Se va comprimiendo hasta aplanar todo su cuerpo, ¿verdad? Lo va aplanando y es el corrimiento rojo. Tú lanzas una figura al espacio y va a ascender. Ascender. Por eso se le llama corrimiento rojo también. En la actualidad, los satélites que tenemos, como el satélite COBE, el satélite WEMAP o el satélite Planck, que en sí estos tres satélites han estudiado a fondo lo que es el CMB, el fondo cósmico de microondas, la radiación remanente del Big Bang y el universo primitivo. Lo que visualizamos ahora son algunas imágenes de los diversos satélites estudiando a fondo el fondo cósmico de microondas. Ese es el fondo cósmico de microondas. Y esta es una de las primeras imágenes del fondo cósmico de microondas del satélite del 89 de COBE, que significa con sus siglas Cosmic Background Explorer. En otras palabras, explorador de fondo cósmico. Es una de las primeras fotos del CMB. Este es el segundo satélite, el satélite WMAP, Wilkinson Microwave Anisotropy Explorer, Proof, lanzado en el año 2001, y también ha estudiado el fondo cósmico. Esta es otra fotografía un poco más avanzada de lo que es el fondo cósmico, con la anterior en donde solo veíamos dos tipos de temperaturas, de radiaciones en sí. Y este es el último satélite, el satélite Planck, lanzado en 2009. Y este nos da una foto mucho más actualizada del CMB, si lo pueden visualizar, ¿verdad? Ahora vamos a hablar del CMB. Vamos a hablar del CMB en las evidencias que se tienen del Big Bang. El CMB, o fondo cósmico de microondas, Cosmic Microwave Background, y sus siglas en inglés, nos constituye la evidencia más contundente que se tiene del Big Bang. La radiación electromagnética constituye la evidencia más contundente que tenemos ahorita de la teoría del Big Bang. En el año 65, el físico americano Arno Penzias descubrió el CMB. El CMB en sí nos representa la foto de la luz más antigua que se tiene del cosmos. Acá observamos pequeñas fluctuaciones anisotrópicas de temperatura correspondiendo a diferentes regiones.
con densidades diferentes, que luego transformaron a las semillas que hoy conocemos como las estructuras cósmicas, en la actualidad, como son las galaxias, los planetas, las estrellas. Esa foto tienen estimado hace 380.000 años después del Big Bang, después de aconteció el Big Bang. Cuando el universo se enfrió lo suficiente para que los electrones se unan a los protones y formaran átomos neutros, permitiendo que la luz pudiese ingresar por primera vez. Como dije anteriormente, dije las fluctuaciones anisotrópicas. La anisotropía es una propiedad de la materia que nos presenta diferentes propiedades físicas según del objeto que se mida, muy contrario a la isotropía, que nos presenta iguales propiedades físicas o propiedades físicas con el mismo valor, ¿verdad? O sea, de que se comporta de manera dependiendo de la dirección en la que se observe. Y ese es el CMB. Luego tenemos la nucleosíntesis primordial, que fueron los primeros 3 minutos después del Big Bang, los primeros 180 segundos después del Big Bang, cuando el universo continúa expandiéndose y enfriándose. Y los primeros protones y electrones comenzaron a interactuar enfriándose. Se formaban los primeros elementos, como lo es el hidrógeno, el helio y el litio. Esa es una foto referencial, ¿verdad? Y ahora pasamos a la ley de Hubble, que es una ley matemática. Como manifestamos anteriormente, Edwin Hubble establece su ley donde las galaxias están alejándose de nosotros a velocidades proporcionales a su distancia. Cuanto más lejos se encuentra una galaxia, más y me aleja, más será la relación del alejamiento que vamos a ver, más se va al corrimiento rojo. Y esta relación se expresa matemáticamente. Se expresa matemáticamente como V es igual a H sub O por R. Lo que quiere decir que la velocidad de recesión es igual al parámetro de Hubble por la distancia. Y en sí esta sería toda mi exposición. Muchas gracias por su tiempo, profesor Martínez. Nos vemos en otra ocasión. Gracias.